Aprende a presentar tu declaración anual de sueldos y salarios en la nueva plataforma del SAT. Hola mis estimados empresarios millennials, soy Daniel Hernández, su contador influencer. Bienvenidos a este pequeño curso en el cual aprenderemos a enviar la declaración anual en la plataforma del SAT. Antes de pasar con el llenado de la declaración anual en la plataforma, abordaremos los temas principales referentes a la declaración anual, desde quiénes presentamos, cómo es que se calcula el impuesto, cuáles son las deducciones personales y posteriormente enviaremos la declaración anual. Cabe mencionar que en este ejemplo vamos a abordar la declaración de sueldos y salarios, es decir, solamente abordaremos en el llenado la estructura para sueldos y salarios. Si tenemos ingresos adicionales por actividades empresariales, arrendamiento, servicio profesional u otros, entonces se van a habilitar algunos campos adicionales, por lo que este curso puede servirte como una guía, pero cada caso va a ser diferente y en algunas situaciones va a ser necesario contar con una asesoría adicional. ¿Y quién debe de presentar la declaración anual? Bueno, todas las personas físicas que recibieran algún tipo de ingreso en 2024 deben de presentar la declaración anual durante el mes de abril de 2025. En el caso de sueldos y salarios, hay dos situaciones. Están obligados a presentar si los ingresos son arriba de 400,000 pesos al año, si tuvimos más de 2 patrones de manera simultánea, o si tenemos ingresos adicionales como arrendamiento, servicios profesionales, actividades empresariales, entre otros. También aquí entran los ingresos por jubilación, pensión, liquidación o indemnización. Si nosotros no rebasamos los 400,000 pesos, si no tenemos un impuesto por pagar en la declaración, no tuvimos más de 2 patrones de manera simultánea, podemos exentar la declaración, es decir, podemos optar por no enviarla. También si los ingresos se combinan con los ingresos por intereses, siempre y cuando no excedan los 20,000 pesos. Cuando hablamos de ingresos por intereses nos referimos a las ganancias que se obtienen del sistema financiero, es decir, a través de alguna cuenta de ahorro que nos genera algún interés o alguna inversión que tengamos en algún banco. Es importante mencionar que la fecha de presentación es durante el mes de abril de 2025. No se puede presentar antes, ya que solamente se presentan antes cuando se trata de algún caso de defunción. Pero si nosotros la presentamos en abril, que es tiempo y forma, podemos acceder a un beneficio que se conoce como devolución automática en caso de tener saldo a favor. Esto quiere decir que solamente va a bastar con presentar la declaración y si tenemos un saldo a favor y viene precargada nuestra cuenta bancaria, nos van a hacer la devolución de este impuesto. Si después de abril solicitamos la declaración y nos da un saldo a favor, no vamos a poder obtener este beneficio y vamos a tener que presentarlo de una forma que se conoce como solicitud manual. Y aquí vamos a necesitar la firma electrónica, que también se conoce como e-firma. Y bueno, ¿qué presentamos en la declaración anual? Nosotros presentamos el impuesto sobre la renta, que es el ISR. Existen otros impuestos en México como el IVA y el IEPS, pero en el caso de sueldos y salarios solamente se manda el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, va a depender de cómo sean nuestros ingresos. El ISR se calcula sobre la ganancia. Entonces, existe una tabla que se conoce como tabla de ISR en la cual nosotros podemos ubicar a partir de que sea el límite inferior y el límite superior en donde podemos ubicar nuestro ingreso. Es decir, dependiendo de lo que yo gane en el año, lo voy a ubicar entre todos estos rubros y así voy a poder saber cuánto es el importe que yo voy a pagar de impuesto. Obviamente, entre más ganancia sea, mayor es el impuesto que nosotros vamos a estar pagando, pudiendo ser desde el 1.92% hasta el 35%. Y entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos el impuesto como sueldos y salarios? Bueno, todas las personas físicas lo calculan de la misma manera, es decir, nosotros vamos a ubicar nuestro ingreso en esta tabla, vamos a ver cuál es el límite inferior, el límite superior y vamos a proceder a hacer este cálculo en el cual a este ingreso le descontamos el límite inferior, tenemos una diferencia, le aplicamos la tasa que viene marcada en la tabla y entonces viene un primer impuesto que se conoce como impuesto marginal. Le añadimos una cuota fija que también viene en la misma tabla y entonces ahora sí puedo tener cuál es el impuesto que yo tengo que pagar. También consideremos que nuestro patrón hace este mismo cálculo cada vez que nos realiza la nómina,
Por lo tanto, en la nómina que me pagan, ya sea semanal, quincenal o mensual, me hacen un descuento de impuesto, es decir, el impuesto sobre la renta retenido. Y esto funciona como un pago provisional para mi declaración anual. Es decir, durante todo 2024, mi patrón hizo el cálculo de la nómina dependiendo de lo que me pagara, ya sea semanal, quincenal o mensual, y me descontó este impuesto. Acumulamos todas estas retenciones de impuesto y esto lo vamos a cotejar contra el impuesto que me sale como tal en la declaración anual. Y este cálculo es muy importante porque nos puede decir cuál es el tipo de saldo que voy a tener en mi declaración anual. Y tenemos tres escenarios. El primero, donde tenemos un saldo en cero. Es decir, aquí los cálculos de la nómina que me realizó mi patrón fueron tan exactos que la suma de todas estas retenciones de impuesto que hizo como de forma provisional coinciden con el cálculo del impuesto, pero ya de forma anual que hago en mi declaración. Y en esta situación simplemente me toca enviarla y presentarla completamente en cero. No tengo que pagar nada, pero tampoco me van a devolver nada. El segundo caso es el saldo por pagar, donde las retenciones son menores, o sea, la suma de los descuentos que me hizo mi patrón de impuesto cada nómina son menores que el cálculo anual del impuesto. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que a lo mejor hay un error en el cálculo de las nóminas, puede que sea también debido a algún ajuste de tarifa, o en el segundo caso, que es lo más frecuente también, es cuando tengo un ingreso adicional, ya sea de otro patrón o por otro tipo de ingresos. ¿Por qué situación? El cálculo del impuesto se hace sobre los ingresos de forma acumulada. Es decir, si yo tengo dos ingresos porque tengo dos patrones, el cálculo lo va a hacer por el total de estos ingresos. Es decir, va a sumar mi salario del patrón 1 y mi salario del patrón 2 y sobre eso va a calcular el impuesto. Y obviamente recordemos las tablas que ya vimos, en las cuales si yo estoy a lo mejor con el patrón 1 en el rubro número 2 y con el patrón 2 estoy también en el rubro número 2, al hacer el cálculo anual, ya al sumar los ingresos, ya no voy a estar en el rubro 2 y a lo mejor ya pasé al tercero o al cuarto, porque mis ingresos se acumulan y entonces es mayor el impuesto. Y por tanto, aunque cada patrón me haya descontado de forma correcta en sus nóminas, lo están haciendo por separado y aquí es acumulado. Entonces ahí es donde suele haber una diferencia y por lo general es cómo me da a pagar. Y el tercer caso es el saldo a favor. Este ocurre cuando las retenciones del impuesto que me hicieron vía nómina durante todo el año son mayores que el impuesto que me da en la declaración anual. Es decir, yo hice mi cálculo de forma anual ya de todos mis salarios y resulta que el impuesto que me dio es mucho menor que lo que me estuvieron descontando, y es aquí donde sale este saldo a favor y se lo puedo pedir en devolución al SAT. Pero ojo, recordemos que hablamos de una devolución de saldo a favor. No estamos hablando de un programa social, ni es porque el SAT me tenga que devolver dinero, no. Es una devolución de algo que ya pagué a través de mi patrón, en este caso. Entonces, aquí puede ser que a lo mejor hay un detalle con las nóminas, pero puede también que yo aquí metí las deducciones personales y entonces ya jugaron un papel para que bajara mi ingreso y por tanto pague menos impuesto, y de esta forma yo ya tengo un saldo a favor que puedo solicitar. Consideremos también que cuando hablamos de saldo a favor no me van a poder pagar más de la diferencia. Es decir, si a lo mejor yo tengo un impuesto anual de 6,000 pesos y resulta que me descontaron 7,000 pesos, la diferencia a favor es de 1,000 y es lo único que me va a devolver el SAT. No me va a devolver más porque ya es el tope de algo que yo ya le pagué, en este caso a través de las retenciones de mi patrón. Y hablando de las deducciones personales, recordemos que estos son los tipos de gastos que yo puedo meter como persona física, en este caso de sueldos y salarios, para mi declaración anual. Son gastos que yo puedo meter porque son para el beneficio de mi persona y están estipulados como un beneficio fiscal. Consideremos también que estas deducciones lo que van a lograr es que baje el ingreso sobre el cual se va a calcular el impuesto sobre la renta. Como lo mencionamos al principio, el impuesto se calcula sobre la ganancia, es decir, va a tomar mis ingresos y sobre eso se genera el impuesto. Pero al meter las deducciones personales, en vez de decirle al SAT que yo estoy ganando una cantidad muy alta, voy a bajar esa cantidad y por lo tanto la diferencia
es sobre la cual se va a calcular el impuesto. Y como lo mencioné hace un momento, las deducciones personales nos pueden ayudar a tener un saldo a favor, ya que disminuyen el ingreso sobre el cual vamos a tener la base para el impuesto. Y volvemos a repetir, si en caso de que nosotros tengamos un impuesto a favor porque es menor el impuesto anual que las retenciones que me hicieron, nada más me van a devolver la diferencia. No porque nosotros metamos muchas deducciones personales, quiere decir que en automático nos va a reembolsar el SAT todos estos gastos. No, simplemente son para bajar los ingresos, disminuir el impuesto y entonces ahora sí pudiera tener un saldo a favor. Y con esta información de forma general podemos acceder ya al llenado de la declaración anual en la plataforma del SAT. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al portal del SAT. Aquí inmediatamente en la página principal aparece un mensaje para presentar la declaración anual. Podemos darle en el botón de declara aquí para que nos direccione a la página de declaración, o podemos ingresar al portal desde continuar al sitio. Inmediatamente elegiremos declaraciones para personas y cuando nos abra el nuevo menú vamos a seleccionar la opción que dice anual. Aquí ingresaremos al servicio. Inmediatamente ingresaremos nuestro RFC y contraseñas para poder acceder al aplicativo de declaración anual. En caso de que no tengas tu contraseña, recuerda que puedes ir directamente a las oficinas a tramitarla, o bien puedes hacer el trámite de contraseña a través del SAT ID. En nuestra página podrás encontrar un tutorial para que puedas hacer este trámite sin necesidad de ir a las oficinas del SAT. Una vez ingresados nuestros datos, vamos a encontrar el aplicativo para la declaración anual y le vamos a dar en presentar la declaración. Cabe mencionar que si bien entramos con la contraseña, en algunos casos va a ser necesario la firma electrónica. Una vez que ingresemos al perfil del contribuyente, podemos encontrar que tenemos el ejercicio, el año y el tipo de declaración, que en este caso va a ser normal. También nos va a desplegar los diferentes regímenes con los ingresos a declarar. En este caso vamos a seleccionar sueldos y salarios y casi en la mayoría de los casos vamos a tener también por allí el ingreso por intereses. Recordemos que si hablamos de intereses son provenientes del sistema financiero por alguna inversión que tengamos en una cuenta de ahorro o similar. Si nosotros no tuvimos ni ingresos del extranjero ni estamos obligados a presentar información de situación fiscal, le vamos a seleccionar que no en las opciones. En caso contrario, lo tendremos que poner que sí. Es importante también aclarar que la información ya viene precargada. Lo que va a hacer el sistema es buscar la información de tus ingresos correspondientes o referenciados con facturas o con nóminas. También, si tus ingresos adicionales son de algún otro régimen como arrendamiento, servicios profesionales, va a aparecer la casilla marcada, y al hacer esto va a aparecer un menú desplegable en el cual vamos a poder ingresar esta información adicional. Como lo comentaba al principio del curso, esta es una guía que nos puede servir para sueldos y salarios, pero si tienes un ingreso adicional también va a aparecer un rubro adicional. Y si ese es tu caso, te recomendamos que tengas a la mano tu información de contabilidad para que puedas llenar la información que aparece adicional en tu declaración anual. Una vez que tengamos la información precargada en el sistema, podremos observar que se divide en tres rubros principales. En el de ingresos, en el cual van a venir todos los ingresos que tuvimos. Primero aparecerá sueldos y salarios. Aquí vamos a identificar el ingreso anual dependiendo de nuestro patrón. Como podremos observar, viene en rojo y tendremos diferentes opciones. Nosotros le vamos a dar al icono que parece ojo para validar esta información. Aquí nos va a preguntar si aceptamos y reconocemos la información precargada y nosotros le pondremos que sí. En este caso de sueldos y salarios, en asimilados tenemos una opción para ver si viene el ingreso de alguna cooperativa y le daremos que no. También tenemos abajo el apartado de intereses. Aquí en el apartado de intereses vamos a identificar aquellos ingresos por intereses del sistema financiero. Es decir, tenemos alguna cuenta bancaria que nos genera algún rendimiento por allí y esta es la información que viene precargada. Misma situación, nosotros le vamos a dar, reconocemos esta información, le vamos a poner que sí. Y ojo, la información que viene aquí precargada es algo que ya tenemos en el portal del SAT. Simplemente tenemos que darle sí si es la información correcta o no si no la reconocemos. En caso de que tengamos algún ingreso que no reconoce el sistema, debemos adicionar la información, pero vamos a necesitar la información comprobatoria. Ahora en el apartado de financiero le pondremos que no si es nuestro caso.
Y en el caso de resultados, en las pérdidas de ejercicios anteriores nos aparecerá en rojo. Si nosotros no tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, nos va a aparecer en 0, o en este caso podemos aplicar cierta cantidad que ya viene precargada. Nosotros simplemente vamos a entrar, le damos cerrar y en automático desaparecerá el botón rojo. Esto es una acción nada más para verificar la información. Pasando a las deducciones personales, podremos encontrar todas las facturas de nuestras deducciones en el año. Recordemos que estas son deducciones del 2024. Entonces, si nosotros no tuvimos ningún gasto por deducción personal, no aparecerá en el portal como es el caso. Si tenemos, aparecerá aquí con el monto que podemos deducir y dependiendo del rubro de la deducción personal que nosotros vamos a meter en la declaración anual. Y repetimos, las deducciones personales solamente son para bajar tu ingreso, no quiere decir que el SAT te tiene que devolver el monto de estas deducciones, solamente es para que puedas disminuir el impuesto por pagar. Y si tienes alguna deducción que no aparece, la puedes cargar, pero vas a necesitar la documentación comprobatoria. Después de las deducciones personales pasaremos a la determinación, en la cual podrás encontrar tus ingresos totales del ejercicio y el ISR que te corresponde por estos ingresos. Podemos ver aquí que se acumula todo, los de salarios y los de intereses, y si tienes ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales se van a acumular aquí, o si tienes dos patrones también se van a acumular y tu impuesto va a ser más alto y por eso probablemente tengas importe por pagar. Si tienes un saldo a favor como este caso, puedes optar por la devolución y aquí vas a meter tu cuenta clave. Ya viene una precargada, que es la que normalmente se mete cada año. Si ya no ocupas esta cuenta, vas a necesitar la firma electrónica para poder actualizar la nueva cuenta bancaria. A partir de aquí, vamos a encontrar información adicional que solamente si nosotros tuvimos estos ingresos por préstamos o información adicional que declarar es como le vamos a poner que sí. Si no tenemos estas situaciones le vamos a poner que no, pero es importante que no omitamos esta información. Si tu caso es que si tuviste, por ejemplo, ingresos exentos por préstamos, los tienes que anotar porque puedes caer en una situación de diferencia con la autoridad. Una vez completa tu información, solamente le vas a dar en el botón enviar. Y si tienes un importe por pagar, revisa las nóminas que te efectuó tu patrón porque muy probablemente por allí haya un error. También, en caso de que tengas que corregir, debes de meter una aclaración para poder hacer dichas correcciones y entonces ahora sí determinar tu saldo. Pero si aún así te da un importe por pagar, puedes optar por el pago en parcialidades. Una vez que le des enviar, te va a dar la opción en la pestaña de pago si optas por las parcialidades y puedes acceder a hasta 6 parcialidades en total. Y de esta forma puedes enviar de manera muy fácil tu declaración anual de sueldos y salarios. Pero considera algunas situaciones. Si tienes un importe por pagar, revisa muy bien que la información sea correcta. En algunos casos no va a haber algún error porque todo ya viene precargado, pero si tu situación o después de tu cálculo consideras que aún hay que hacer una revisión, se puede enviar una aclaración para poder corregir. También si optaste por pagar en parcialidades, entonces cuida las líneas de captura que te va a generar una vez que le des enviar a la declaración, porque cada línea va a tener una fecha de vencimiento mensual. Y en caso de que no la pagues en tiempo y forma, vas a tener que hacer una solicitud adicional y de manera presencial en las oficinas del SAT para que te generen una nueva línea. Entonces, si te tocó por pagar y optaste por parcialidades, cumple con las fechas límites que marca cada parcialidad. Y si te tocó saldo a favor, considera que si mandaste la declaración en el mes de abril, es decir, en tiempo y forma, puedes optar por la devolución automática. Es decir, basta con enviar la declaración y si seleccionamos bien la cuenta clave, va a aparecer tu dinero en pocos días. Pero considera que la autoridad tiene unos 40 días hábiles para poder verificar la información y siempre tiene la opción de poder revisar y si de esta revisión hay alguna inconsistencia, poder rechazarte la devolución. Si te la llegan a rechazar, simplemente debes de revisar el motivo de ese rechazo y autocorregirte. En algunos casos será o bastará nada más con enviar una declaración complementaria, pero en otros habrá que hacer un procedimiento que se conoce como devolución manual. Y aquí sí o sí vas a necesitar tu firma electrónica.
Y si necesitas asesoría adicional, puedes enviarnos un mensaje a través de todas nuestras redes sociales para que te apoyemos a presentar tu declaración en tiempo y forma.